Hola, en este otro apartado vamos a resolver el ejercicio número 2 del tema 1 de la unidad número 1. En este ejercicio nos piden que consulta cómo se clasifican las expresiones decimales de una fracción. Bueno, esos temas ya se vieron en años anteriores, pero es posible que en este momento no te acuerdes. Pero tenemos una herramienta que puede ser el internet. Si estás viendo este video, puedes detener un momento el video y hacer la consulta. Entonces, vamos a mostrar cómo podría ser. Vete a otra pestaña, podríamos clasificar aquí y tendríamos, espérate un momento que aquí me está, sí, entonces podríamos clasificar la información escribiendo y en este momento pues ya la tenía preparada y encontré esto que dice que un decimal exacto habla también de un decimal periódico y habla de sus clasificaciones. Sin embargo, a mí me gusta más esta imagen que está aquí, que nos podría dar unos ejemplos y de pronto con este cuadro podemos entenderlo más rápido. Un número decimal se puede dividir en exacto. Se puede decir que hay también número decimal periódico y que hay número decimal no periódico. Y que el único que se subdivide es el periódico y se subdivide en puro y en mixto. Entonces volvamos acá. Yo pues ya había preparado esta imagen, me gustó y creo que es muy práctica para lo que necesitamos. Aquí la tenemos. Observa que podemos ya contestar la consulta que nos colocaron. Consulta cómo se clasifican las expresiones decimales de una frase. Clasifican en exacto, en periódico y no periódico. Y que a la vez los periódicos se subdividen o se subclasifican en puros y en mixto. Esta imagen que tengo por acá también me gustó porque nos ayuda a tener un poquito más de información. Vamos a ponerla por aquí. Y vemos que aquí los números decimales ellos le llaman limitados y también le llaman ilimitados. Entonces lo hago con la intención de que ustedes tengan diferente información, pero que a la vez hagan un resumen de lo que le están diciendo, porque muchas personas nos dicen diferentes cosas con otras palabras, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá ellos le llaman limitados y nosotros pues le podríamos llamar exacto. ¿Y qué significa exacto? Hombre, que tienen una sola cifra decimal. Si volvemos acá, podríamos mirar aquí. Un decimal es exacto, ¿cierto? Son los que tienen un número finito de decimales. Por ejemplo, este es un número decimal exacto, el 3,789. ¿Y quiénes son los decimales periódicos? Aprovechemos que estamos en esta pestaña. En decimales periódicos son, dice aquí, los que tienen un número infinito, o sea, muchísimo, tanto que no podemos saber cuál fue el último que escribieron de los decimales, ¿cierto? Son los que tienen un número infinito de decimales. Pero también podemos mirar que nos están diciendo que es puro, la parte decimal, ¿sí? Es un número que se repite indefinidamente. Puro, y hay otro que es mixto. Entonces, puro, pues ya sabemos que van a ser puros números decimales que se repiten. Por decir algo, 3,333333 indefinidamente. Pero cuando nos hablan de mixto, y la palabra usted sabe que mixto significa mezclar, entonces van a ver una parte que no se repite y una parte que sí se repite. Si volvemos acá a este cuadrito, volvemos a mirar. Ellos le llaman ilimitados porque son infinitos, ¿verdad? Entonces podríamos ser, los llaman periódicos y no periódicos. Los periódicos son los puros y los mixtos. Y un ejemplo de un puro significa que en esta gráfica es que el 48 se repite indefinidamente, es decir, que ese número decimal va a estar formado por 0,48, 48, 48 y nunca terminaría de decir el número final que escribiríamos en ese número decimal, ¿sí? Y en el periódico, recuerda que los periódicos son infinitos, pero este no tiene
todos los números que se repiten. Tienen una parte que se repite y una parte que sí se repite. Entonces, por ejemplo, el 1 no se va a repetir sino una sola vez. Es decir, se va a presentar una sola vez en este ejemplo. Y el 6 sí sería indefinido. 6, 6, 6, 6. Y nos volveríamos viejitos y nunca sabríamos quién es el último 6 que vamos a escribir. Entonces, esos son los que llamaríamos números decimales periódicos puros y números decimales periódicos mixtos. Pero existen otros que no son periódicos. Fíjate bien que usted, por ejemplo, puede obtener una división de unos números y no va a obtener números que no son periódicos. Y si recuerdas, de estos números hablamos en clase. No periódicos, son números que no van a tener, que se repiten consecutivamente. Alguna vez alguien me dijo, profe, pero en este ejemplo, mire que aquí se repite uno. Sí, pero no es consecutivo como cuando es acá. Por ejemplo, 48, 48, 48, 48. En cambio aquí sería 1, 4, 1, 5, 9, 2. No se está repitiendo consecutivamente. Uno, un par, o 3, 4 números consecutivos. Bueno, pero nuestro ejercicio nos dice consulta, pero ¿para qué hacemos esa consulta? Porque nos van a pedir algo. Escribe dos fracciones cuya expresión decimal corresponde a cada tipo decimal. Entonces voy a recoger esto aquí, me lo voy a llevar por acá y me va a servir más para lo que tenemos que hacer. Como les decía en el video anterior, voy a ir tratando de enseñarles esta herramienta para realizar ejercicios de álgebra. Y a medida que vaya resolviendo, ustedes irán aprendiendo de cómo se maneja esta herramienta. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a escribir primero, a sacar la herramienta para escribir. Y lo escribimos acá, ya sea con este teclado o con el teclado de tu computador o de tu móvil. Entonces, dos fracciones cuya expresión decimal corresponda a cada tipo de decimal. Entonces, yo no voy a escribirte las dos. Yo voy a escribirte una y te enseño cómo lo haríamos para que tú tengas. Entonces, números decimales exactos. Hombre, quiere decir que cuando yo haga la división, no se me van a repetir la parte decimal, sino que hay un momento en que digo, hasta aquí llega y no se sigue más. Por ejemplo, si yo escribo y voy a usar el teclado de aquí de la pantalla, entonces sería 3 lo divido entre 2. Y le digo, hecho. Ok, voy a moverlo para ubicarlo y poder hacer esto. Entonces, aquí viene la primera parte de la magia de esta herramienta. Vamos a coger esta herramienta, transformar, y le digo que me haga la división. Y le hago dos clics a esto y ya me hizo la división. Observa que si yo me coloco encima del número, me salen los botoncitos y yo lo puedo bajar hasta acá. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hice la división de 3 dividido por 2, me da como resultado 1,5 y esto sería un decimal, pero sería un decimal exacto. ¿Listo? Bueno, recuerda, yo voy a hacer 1 y a ti te queda de tarea 1. Voy a hacer otro. Voy a hacer un periódico. Entonces, vamos a hacer aquí un periódico y le digo nuevamente a la herramienta, voy a escribir. Y en este caso voy a escribir 1, facilito que ustedes se saben. Y ahora voy a escribir con la tecla 1, slash, ¿cierto? Y miren que enseguida se colocó como división y colocó 3. Y le digo, hecho. Voy y traslado para que me quede el espacio y organizado. Y escojo la herramienta transformar y le digo, divide y le hago la división. Observen que ya me cambió la expresión que tenía porque ya me hizo la división. Entonces puedo y para ver la respuesta. ¿Qué está sucediendo? Bueno, yo le dije a la herramienta que solamente me escribiera un número limitado de decimales. En este caso serían 2, 4, 6, 7. ¿Y dónde se lo dije? Pues se lo dije en esta parte de acá, 7. ¿No? Entonces, si yo escribo aquí, por ejemplo, 3 y le digo guardar cambio, observa que ya me guardo 3. Ya acabas de ver que tenía 7 y hay muchos más, pero yo solamente le voy a decir que me escriba 3, solo porque necesito que me ahorre espacio para escribir. Y este sería clasificado como un decimal periódico puro. ¿Por qué puro? Porque aquí no hay otro número que se repita. Es decir, una sola vez. Es decir, no hay un 1 que quede aquí, o un 3, perdón, un 4 o un 5. No hay, solamente desde que comienza de la coma en adelante ya tenemos números que se repiten.
o grupos de números que se repiten cuando te toca a ti hacer tu ejercicio. Voy a poner, por ejemplo, aquí periódico mixto. Entonces quiere decir que tiene que aparecerme un ejercicio donde me va a aparecer una parte que no se divide y una parte que se repite. Perdón, que no se divide, no, que no se repite. Voy a escribir entonces acá, voy a cuadrar aquí y voy a utilizar nuevamente la herramienta de escribir. Y en este caso voy a escribir 4 dividido entre 15. Le digo hecho, traslado, voy acá, le digo que voy a transformar y le digo realízame la división. Ahí la hizo, correcto. Observaron que se me movió la imagen porque le dije que le hice un solo clic y la división funciona con 2 clics. Ah, bueno, listo. Entonces me coloco aquí y observo que la división me da ¿cuánto? 0.267. Espera un momentico y revisamos aquí, y le decimos que nos ponga 8. Ok, entonces vamos aquí, porque de pronto me estabas pensando que ya había escrito mal. Lo que pasa es que este señor así me gasta mucho espacio. Bueno, voy a escribirlo por acá. Y ya, para que quede mejor. 4 dividido entre 15, observa que se está poniendo 0,266666666. Profe, ahí hay uno que no se repite. Un momentito. Lo que pasa es que como yo le dije que me entregara ese número limitado de decimales, él lo que hace es que el último me lo redondea al número más próximo. En este caso, el número más próximo de 0,6 sería 0,7, por lo tanto, esto lo aproxima. Pero en realidad, el número que se está repitiendo es el 6666. Entonces, esto lo podríamos escribir con un gorrito. Generalmente, vamos a ver acá, esto se tacharía y aquí se escribiría un gorrito. Y aquí se escribiría un gorrito. Entonces, obsérvalo cómo quedaría entonces el gorrito cuando es puro, enseguida, inmediatamente al lado, no sé cómo me gustaría que entendiera, el gorrito quedaría al ladito de la coma o del punto decimal. Mientras que cuando es mixto, primero hay una parte de números que no se repiten y luego el gorrito viene sobre el número que se repite. Bueno, y pues ya de esta forma tendríamos finalizado la actividad. El resto pues te toca a ti y espero que lo consultes, lo creas o uses las herramientas para que te ayudes. Un abrazo.